Estimados colegas de la administración pública, el día de hoy vamos a continuar con este taller de control interno en la gestión pública, en las entidades del Estado. Entonces, un poquito para... buenas noches con todos. Un poquito para comentar lo de la clase del día lunes, ¿no? Que tocamos el tema de Estado, tocamos los tres poderes, tocamos la estructura, funciones de cada uno de estos poderes del Estado, y ubicamos lo que era el sistema de control interno dentro del modelo de integridad pública, ¿no? Este modelo de integridad, como comenté la clase pasada, es una herramienta pública, un instrumento de la gestión pública que viene utilizando la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría Pública de Integridad como un mecanismo para luchar contra la corrupción. Todos sabemos que ahorita la corrupción es uno de los problemas más grandes, ¿no? Más grandes, más importantes, quizás es el problema que no nos permite desarrollar o crecer como Estado, crecer como entidades públicas. No nos permite tal vez ser un país con una ventaja sobre otros estados, ¿no? Hasta en esta pandemia, como podemos ver, ¿no? Lamentablemente una situación tan difícil, pero vemos actos de corrupción, ¿no? Es lamentable. Entonces, frente a ello, este modelo de integridad lo que hace es agrupar otra serie de instrumentos legales, públicos, ¿no? Como es el canal de denuncias, como es los controles, control gubernamental, como es la transparencia, el acceso a la información pública, el riesgo, ¿no? Todos los componentes, los 9 componentes que indicamos la clase pasada. Y ahí, dentro de uno de esos componentes está el componente control. Y dentro del control gubernamental está el control externo y el control interno. Y como este curso se centra en lo que es el control interno en la gestión pública, ¿no? El control interno de las entidades del Estado, era bueno ubicarnos en ese contexto para saber dónde estamos, ¿no? Entonces, de manera deductiva, nos zambullimos en lo que era el control interno. Y el día de hoy vamos a ver también un poco de control interno, vamos a ver un poco de función pública, administración pública, y si nos alcanza el tiempo, sistemas administrativos. Todavía tenemos 2 clases más, así que vamos a avanzar conforme a lo que nos dé el tiempo. Entonces, yo el día de hoy quisiera comenzar, como la vez pasada terminamos con el tema de lo que es el control. Entonces, quería un poquito, y sé que ustedes tienen bastante interés en lo que es el tema del control, ¿no? Por las preguntas que me hicieron también la clase pasada. Entonces vamos a iniciar con ese tema y luego ya tocamos lo que es el tema de gestión pública. Entonces, el sistema de control interno en la administración pública. Para seguir aterrizando, ya que esta unidad son aspectos generales, los aspectos introductorios, ya en las siguientes unidades van a tocar más a fondo el tema de control interno, pero como a modo de introducción, lo que puedo indicarles es que la implementación del sistema de control interno en la actualidad se encuentra regulado por la Contraloría General de la República y específicamente se encuentra en la directiva, como está acá en las diapositivas, la directiva 006-2019 CG INTEG, ¿no? De integridad, la cual se encuentra vigente desde el 20 de mayo del año 2020, es decir, el año pasado. Es una directiva nueva, porque antes el control interno tenía otra directiva, tenía otros componentes, otros ejes y otra forma de implementarse en las entidades del Estado. Pero bueno, eso ya no se aplica, así que vamos a centrarnos en esto, ¿no? Y esta directiva nos señala que la finalidad del sistema de control interno, ¿no?
es lograr que las entidades del Estado implementen dicho sistema como una herramienta de gestión permanente. Permanente, ¿qué quiere decir? Duradera en el tiempo. O sea, el control interno no es un año, no es unos meses, es permanente en el tiempo. Los funcionarios y servidores pasaremos de generación, pero el control interno quedará. Asimismo, tiene que contribuir este control interno al cumplimiento de los objetivos institucionales y tiene que promover una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. Entonces, recalcando la diferencia que hicimos la clase pasada entre control interno y control externo, vemos que el control herramientas, la metodología, las auditorías, los servicios de control, los servicios relacionados, que utilizan la Contraloría, los OSIS y las SOAS para detectar alguna presunta irregularidad, algún presunto hecho delictivo acontecido en una entidad pública. A diferencia, contrario sensu, el control interno es una herramienta de gestión, un instrumento de gestión que utiliza la propia entidad para mejorar su propio servicio, ¿no? Para contribuir a cumplir sus objetivos institucionales. Como les cité un ejemplo la clase pasada, ¿no? ¿Cómo hago para poder controlar la asistencia? Pongo un marcador electrónico. ¿Cómo hago para regular un procedimiento que la ley no ha regulado? Creo una directiva interna. Y así, o sea, podemos cualquier procedimiento, cualquier directiva, cualquier norma, cualquier acto interno de la entidad cuya finalidad sea mejorar su propia gestión, es control interno. Entonces, es un instrumento de gestión y el control externo, no. Entonces, ahí tenemos que hacer esa diferencia, que el control gubernamental se diferencia entre control interno y control externo. Y nosotros nos centramos en este curso en lo que es el control interno, ¿no? Como una herramienta de gestión permanente que tiene que estar ustedes seguramente ahí en vuestra entidad, ahí en Chiclayo, sin duda que tienen una serie de hechos, ¿no? Que representan el control interno en cualquier área que ustedes estén laborando. Y este control interno tiene 3 ejes. Según la directiva 006-2019 de la Contraloría, tiene 3 ejes. El primero es el eje cultura organizacional, segundo, el eje gestión de riesgos, y tercero, el eje supervisión. Estos ejes ya se han venido implementando de manera electrónica, ¿no? Tal vez la Contraloría preveyó que en algún momento no se iba a poder hacer de manera física, y a razón de esto, miren, esto pasó el año pasado, en mayo, cuando nadie iba a imaginar que íbamos a estar en una situación como la que estamos ahora, y una de las características de esta directiva es que esta implementación es netamente virtual. O sea, las entidades públicas, los informes que emiten por cada uno de estos ejes, lo ingresan por una plataforma virtual que ha creado la Contraloría, ¿no? Donde se ingresa una contraseña, y ingresa el titular o quien esté designe y pone los informes, que son bastante breves. Por ejemplo, el primer eje, que es eje de cultura organizacional, consta como un primer paso lo que es el diagnóstico de cultura organizacional. Si mal no recuerdo, este diagnóstico es un cuestionario de preguntas, ¿no? Que es un anexo de la propia directiva, la 006-2019, en el cual hace preguntas a la entidad. Por ejemplo, dice, la entidad, la pregunta 1, a ver, palabras más, palabras menos, dice, la entidad ha cumplido con realizar un taller de capacitación en temas de ética, valores, integridad a sus trabajadores, y la respuesta es sí o no, nada más. Esa es la pregunta 1, por ejemplo, dentro de lo que es diagnóstico de la cultura organizacional. Entonces, si la entidad ha hecho un taller de ética, de integridad, de valores dentro de la entidad, la respuesta será sí. Y esa pregunta significa que ya se encuentra implementada. Pero si la respuesta es no,
Entonces ahí tiene que, dentro del segundo paso, que es el plan de acción anual, sección de medidas de remediación, ponerle un remedio, así como jurídicamente llamamos medidas de remediación, como un médico diría, ¿no? Si tengo tos, me tomo pues una pastilla, ¿no? Un remedio para curar mi tos. Si la entidad no realizó ese taller de capacitación en lo que es ética, en lo que es integridad, entonces en el segundo, que es el plan de acción, medidas de remediación, mi remedio será realizar un taller de integridad, un taller de ética, ¿no? Así de, por simple sentido común. ¿Qué entidad, qué unidad orgánica lo realiza? Por lo general recursos humanos, ¿no? Personal, como se llame. La unidad orgánica encargada de capacitar al personal, ¿no? ¿Y en qué tiempo? En el tiempo prudencial, por ejemplo, unos 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Tampoco es tan complicado hacer uno de estos talleres, ¿no? Se contrata un personal o se pide apoyo a alguna entidad, a la propia Contraloría podría ser, a la propia Contraloría de Chiclayo, ¿no? O de otra entidad, y con ello ya se podría implementar este diagnóstico en la pregunta 1. Y así cada entidad tenía que resolver 15 preguntas, ¿no? La primera es esa, y así había ciertas preguntas. Si la respuesta es sí, ya estaba implementado, ya no había que hacer ninguna medida de remediación. Pero si la respuesta era no, ahí sí había que hacer la medida de remediación. En un plazo prudente, pero en conclusión les diré que no era nada del otro mundo, era bastante sencillo, eran 2, 3 hojas nada más el informe, y una vez que tenías tanto tu diagnóstico de cultura organizacional y tu plan de remediación, cada uno lo ingresabas por el portal institucional, por el portal web de Contraloría, tenían una página hecha para este fin, y con eso quedaba implementado. Igual pasabas al segundo, eje de gestión de riesgos. Igual, la clase pasada, dentro de lo que es el modelo de la integridad, les indiqué que existe lo que es el componente riesgos. Y miren, y acá el control interno también, de manera similar, tiene un eje que es gestión de riesgos. Y los riesgos, tanto en integridad como en control interno, es lo mismo, ¿no? ¿Qué es un riesgo? A ver, como les dije, para de repente no recordamos o alguien que no ha estado en la clase pasada. Un riesgo es una situación adversa. Ahí me dice Víctor Santamaría, este curso es para remediar. Perfecto. Entonces, claro, si no han realizado el taller de control interno, el taller de integridad, entonces con este curso lo estamos remediando y estamos implementando, ¿no? ¿Y con qué pruebas acreditamos este curso? Con el video Zoom, con la lista de asistentes, con las inscripciones, tenemos cualquier elemento, con las fotos, cualquier elemento probatorio, los certificados también que van a dar, sin duda alguna. Entonces, cualquier elemento probatorio va a acreditar que se ha llevado a cabo este curso taller, ¿no? Y va a servir tanto para ustedes como para la entidad, ¿no? Porque una entidad siempre tiene que capacitar a su personal, es una de las funciones de la entidad. Un personal capacitado realiza una mejor función, sin duda. Es el eje gestión de riesgos. Entonces, un riesgo es, como les decía, un elemento adverso respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Y pusimos un ejemplo, que es un ejemplo que ahorita está muy, muy de moda, ¿no? Prácticamente el principal objetivo de todos los estados a nivel mundial, ni siquiera solamente hablamos de Perú, el principal objetivo es la vacuna contra este COVID-19, ¿no? Es la prioridad de los estados. Quieren la vacuna para su población, vacunar a toda su población, porque sin esa vacuna estamos teniendo problemas en todos los sectores, sector económico, sector educación, sector salud, ni qué decir, estamos colapsados, sector el interior, sector policía, o sea, estamos en todos los sectores absolutamente con 1000 problemas, ¿no? Y el PBI, el Producto Bruto Interno, seguro que va a caer muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Pero ahorita la prioridad, sin duda alguna, la prioridad es ahorita la pandemia, el tema de salud, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es
priorizar el tema de salud, priorizar el tema de la vacuna, y ese es el objetivo institucional, el objetivo nacional, considero yo, de todos los estados del mundo. Entonces, ¿qué elementos adversos, qué riesgos podrían dificultar el cumplimiento de dicho objetivo? Ahí la respuesta cae de madura, ¿no? Uno, personal. ¿Tengo el personal para vacunar a 33 millones de peruanos? No es fácil, ojo. Vacunar a 30, todo el mundo va, cuando llegue la vacuna, esperemos muy pronto, todos vamos a querer vacunarnos, ¿no? Todo el mundo, ¿quién no va a querer vacunarse? Entonces, el sector salud va a tener la capacidad de hacer esta vacuna ¿en qué tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? La gente va a desesperarse, ¿no? Porque hay muchas personas que lamentablemente están cayendo con esta enfermedad, ¿no? Entonces, tengo que tener el personal, tengo que tener, pues, no sé, miles de personas a nivel nacional, en Lima, Chiclayo, Huancayo, Arequipa, Trujillo, listas esperando la vacuna, ni bien llega, supongo, para ir casa por casa en los hospitales, no sé cuál será la fórmula, seguramente estarán trabajando, para, de manera rápida y segura, vacunar en el menor tiempo posible a mi población, ¿no? Porque cada día que pase, cada día es que lamentablemente más personas mueren, cada día que más gente se contagia, cada día que la economía cae, es un problema muy grave. Entonces tengo que tener personal. Otro es el presupuesto. ¿Cuánto me va a costar estas vacunas? Yo escuché a la ministra Pilar Macetti decir que más o menos íbamos a gastar 500 millones de dólares en vacunas. Es una fortuna. Y yo creo que eso va a quedar corto. Yo creo que luego escuché decir a Mirko, un médico infectólogo especialista también de Cayetano Heredia, que también trabajaba en la vacuna peruana, que esto iba a costar algo de 1.500 a 2.000 millones de dólares, solo para el Perú, para comprar los 30 millones de vacunas aproximadamente. Entonces, ¿tenemos ese dinero o necesitamos un préstamo de un banco internacional, el Fondo Monetario, no sé, o sea, el Banco Mundial? ¿O tenemos ese dinero ya tenemos que tenerlo listo? Y si no lo tenemos, como se dice en nuestras reservas, tenemos que ya generar un préstamo, pero de inmediato, porque imagínense, otros países sale la vacuna de Oxford, de Rusia, de China, no sé de dónde comprar, y obviamente nadie te va a dar pues gratis, todos van a querer como una contraprestación, ¿no? Entonces, para evitar un riesgo económico, tengo que tener el dinero listo, estos 2.000 millones de dólares para comprar las vacunas para toda mi población, porque adelantaron que la vacuna iba a ser gratuita. Eso sí escuché, que el Estado va a ser el que compre las vacunas y gratuito, o sea, no nos va a costar nada. Es una campaña, es un objetivo prioritario del Estado, la vacuna a todos los peruanos de manera gratuita, ¿no? Entonces, miren, tengo que tener personal, tengo que tener dinero, tengo que tener lugares. Cuando llegue esa vacuna, ¿dónde la voy a guardar? Ustedes saben lo que son millones de vacunas, o sea, y la vacuna no se guarda en un almacén, en una cochera, ¿no? Las vacunas tienen hay vacunas, yo no sé sus características, pero hay vacunas que se guardan como unas refrigeradoras gigantes, ¿no? Entonces tengo que tener implementado dónde va a ir esa vacuna. Imagínate que se rompan, que se pierdan, podemos tener serios problemas, ¿no? Con la necesidad que existe, imagínate que se rompan, no sé, miles de vacunas. Entonces, todo ese conjunto de situaciones negativas para cumplir nuestros objetivos como Estado, objetivos institucionales, se denominan riesgos. Y esos riesgos tienen que ser mitigados. Un riesgo, lamentablemente, a diferencia del primer eje, que es cultura organizacional, donde con un remedio, ¿no?, se elimina algún diagnóstico negativo, en el segundo eje, gestión de riesgos, un riesgo no se elimina, solo se disminuye. Porque les aseguro que así como estamos ahorita en una clase conversando, el Ministerio de Salud, el presidente, todos los días, miércoles creo, tienen presidencia del Consejo de Ministros, las entidades, así como ustedes y yo hablamos, ellos también hablan y dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el dinero, tenemos el lugar, tenemos personal, y están preveyendo, pero les aseguro que cuando llegue la vacuna va a haber algún problema. Va a haber, no sé, retrasos, va a faltar gente, esperemos que no sea un problema económico,
pero siempre va a haber un problema. Entonces los riesgos nunca se eliminan, o sea, nunca va a salir perfecto. Los objetivos institucionales no se cumplen de manera perfecta, nunca es 10 sobre 10 o 100 sobre 100. Siempre va a haber un pequeño error. O sea, mientras más mínimo sea el error, es que ha habido una mejor gestión de riesgos. Y para que estos errores sean mínimos, tiene que haber un buen trabajo en el eje gestión de riesgos. Tengo que identificar mis riesgos y cuando tengo riesgos grandes, ¿qué hago? Pues acá viene el tercer paso. Creo un plan acción anual, medidas de control. ¿Qué es esto? Son medidas, son hechos, son procedimientos, son actos que realiza la propia entidad para disminuir a su mínima expresión los riesgos identificados. Por ejemplo, si mi riesgo es personal, si yo digo, ¿cómo voy a vacunar a 33, casi 34 millones de peruanos? Un mar humano, ¿cómo los vacuno en el menor tiempo posible? Necesito gente, obviamente. ¿Cuántos necesito? ¿1,000, 2,000, 3,000, 50,000 personas, 100,000? No lo sé. Los médicos tendrán que hacer para hacer en el mínimo tiempo posible, ¿no? Entonces, desde ahora ya tengo que tener al personal. ¿Quiénes van a vacunar? Las enfermeras, los médicos, voy a contratar personal, estudiantes de las universidades, serumistas, residentes, ¿no? Y todos esos términos médicos, R1, R2, R3, hay, los médicos tienen una serie de escalas, ¿no? Entonces, ¿quién va a vacunar? ¿A quién voy a contratar para que vacunen en todo el Perú? Entonces ya tengo que empezar a hacer cuál sería mi medida de control para ese riesgo de lo que es personal de vacunación. Ya empezar a ver perfiles, empezar a ver canteras, de dónde de repente puedo hacer convenios con las universidades de medicina, ¿no? O sea, estoy pensando en voz alta, ¿no? La Cayetano Heredia, la Universidad San Marcos, la Universidad, la Científica del Sur, todas las universidades que tienen facultades de medicinas de Lima y a nivel nacional, ¿no? En Chiclayo seguramente también hay universidades que tienen medicina, en Arequipa, en Tumbes, en todo lado. Yo creo que un estudiante de medicina de un quinto o sexto año está en la capacidad de poner una vacuna, ¿no? Yo no creo que un casi médico no pueda poner una vacuna. Entonces, podría ser una solución debido a que el personal de salud ahorita se encuentra fuertemente golpeado con esta pandemia, ¿no? Se están contagiando, se van a su casa, lamentablemente hay gente que ha perdido la vida. Es una guerra, yo lo veo una guerra de la salud, ¿no? Entonces, cuando venga la vacuna, necesitamos de repente gente nueva, ¿no? Y poner una vacuna para un estudiante de medicina que tiene 5 años, no creo que sea tan complicado, ¿no? Enfermeras. Entonces ya tengo que empezar a hacer mi medida de control, ¿no? De repente convenios universitarios, convocatorias, ¿no? Para el tema de presupuesto, ¿cuál sería mi medida de control? Ahí tiene que entrar el ministro de Economía, el Ministerio de Economía con el Ministerio de Salud. ¿Cuánto necesitas? Necesito 2,000 millones de dólares. Mejor que sobre a que falte, como dice el dicho. Entonces, estos 2,000 millones ya lo puedo tener en una cuenta, ¿no? En una cuenta ahí, intocable. Eso no se toca y está reservado para mis vacunas. Porque que llegue la vacuna o que el otro estado me diga, ya toma tus vacunas, págame, y no tener, sería una irresponsabilidad mayúscula. Yo no creo no me cuestaría creer que el Estado peruano o cualquier Estado pueda tener un problema de esa naturaleza en la situación que estamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi medida de control? Tener ese dinero ya en una cuenta intocable, intangible. Tener la lista bajo único uso que sea la adquisición de las vacunas contra el COVID. He escuchado a la doctora Macetti, la ministra de Salud, que se va a comprar de varias vacunas. O sea, no solamente va a ser una vacuna. Se va a comprar que la de Oxford, se va a comprar la de China, se va a comprar la de Estados Unidos. No sé si la de Rusia, creo que no he escuchado esa de Rusia, no sé. Pero se va a comprar como de 4 o 5 lugares. Entonces, tenemos que tener el dinero para pagar a todos esos países, ¿no? O todos esos laboratorios que nos vendan la vacuna. Y así, entonces, cada riesgo tiene que tener sus medidas de control. Sus medidas de control son las acciones que realiza la propia entidad, ¿no? Para disminuir ese riesgo. Como repito, el riesgo nunca se elimina, solamente se disminuye, se aminora, pero no se elimina nunca el riesgo. Algo va a fallar, acuérdense, cuando venga la vacuna,
espero que sea lo más rápido posible, pero va a haber algún error, va a haber algún error. Algo siempre no va a salir bien porque somos humanos y lamentablemente el errar es una de nuestras características, ¿no? Entonces, ese es el eje gestión de riesgos, parte también del sistema de control interno. Y el eje supervisión, como su nombre lo dice, es hacer el seguimiento a la ejecución del plan acción anual. ¿Y qué es el plan acción anual? Es la suma del plan medidas de remediación y del plan medidas de control. Es decir, ambos planes se suman. A ver, me hacen una pregunta. Martín Arrias Plata me dice, si bien los riesgos se minimizan, no se eliminan, pero se pueden evitar, se tienen que evitar a su máxima expresión. O sea, el éxito de una entidad en la lucha contra los riesgos, ¿no? Y en su buena implementación del sistema de control interno, es que estos riesgos se minimicen a su máxima expresión, a su máxima. Si el riesgo, pues, te bloquea tu objetivo institucional, significa que no has tenido una buena gestión de riesgos, que no has tenido gente que prevea esos riesgos, que no has tenido medidas de control, no has tenido medidas de remediación. Entonces, es un fracaso como entidad, ¿no? Imagínense que lleguen las vacunas, no sé, pongamos una fecha, a ver, siendo optimistas, que lleguen en diciembre, a ver, imagínense. Diciembre llegan. Primero de diciembre llegan las vacunas a Perú. Imagínense que para vacunar a todo el Perú nos demoremos, no sé, 6 meses, hasta junio del 2021. Sería un fracaso total, ¿no? Teniendo la vacuna y vamos a demorarnos 6 meses en vacunar a todo el Perú. Y en esos 6 meses, ¿cuánta gente puede morir? ¿Cuánta gente puede enfermarse, contagiarse, quedar mal incluso? Porque no solo es sobrevivir, también he visto que quedan personas con algunos síntomas, ¿no? Entonces, sería un fracaso así tengamos la vacuna y que no podamos realizarlo de una manera rápida, ¿no? Yo no soy médico, pero calculo, no sé, máximo serán unos 30, 45 días de repente, ¿no? ¿No? Para haber vacunado un mes sería lo ideal, ¿no? Que todo el Perú esté vacunado un mes, una vez teniendo ya la vacuna en Lima, ¿no? Porque va a llegar por Lima, seguro. Va a llegar por Lima y se va a distribuir a nivel nacional, ¿no? Pero si imagínense, se hace esa vacuna en 6 meses, sería un fracaso, pues, ¿no? Sería un total descalabro lo que pudiera suceder, ¿no? Por falta de personal, por falta de lugares donde almacenar. Entonces hay que prever desde ya, porque ahorita la función es esa es la primacía. Ahorita al Estado nadie le pide ahorita, ¿quién le pide al Estado ahorita carretera? ¿Quién le está pidiendo agua, luz? Nadie le pide eso. O sea, el Estado, ¿todo qué le pedimos? Salud, salud y salud. Esa es ahorita nuestra primacía, nuestro principal pedido. Toda la ciudadanía lo que queremos es salud, que los hospitales estén bien y cuando llegue la vacuna que nos vacunen y por fin terminar con esa situación tan complicada. Eso pedimos todas las familias, ¿no? Yo no creo que ahorita alguien esté diciendo quiero mi parque, quiero mi puente, ¿no? O sea, eso lamentablemente ha pasado a un segundo plano, ¿no? Nadie piensa en eso, no es la privacidad ahorita. Ya obviamente pasado esto, ya volveremos a nuestros objetivos anteriores, ¿no? Ya que son carreteras, colegios, otro tipo de temas ajenos a lo que es el sector salud. Pero ahorita lo que todos buscamos es salud, ¿no? Es unánime el pedido. Y respecto a lo que es el eje supervisión, como su nombre lo dice, se hace un seguimiento de la ejecución del plan acción anual. Y este plan acción anual no es otra cosa que la suma del plan medidas de remediación y el plan medidas de control. Es decir, mis medidas de remediación, que fueron las preguntas que dije no, como que no hubo un taller, por ejemplo, y con ese taller estamos remediando, y como que hice una medida de control para mitigar, para disminuir un riesgo, entonces esas medidas, su cumplimiento de esas medidas, su ejecución, me dan a mí el plan de acción anual, ¿no? Y ese plan de acción anual me va a permitir evaluar la implementación de mi sistema de control interno dentro de mi propia entidad. O sea, yo mismo voy a ver si realmente he cumplido con implementar el sistema de control interno. ¿Y cómo me doy cuenta? Si mis objetivos institucionales se han cumplido de manera lo más exitosa posible. Nadie te pide que cumplas al 100%, ¿no? Nadie cumple eso. Ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie. Pero cumple de la mejor manera, ¿no? Llega pues a las metas más importantes, ¿no? Llega a la mayor ciudadanía posible, dale el beneficio.
Ya, si quiero vacunar en 30 días, pues que sean 45, ¿no? Pero no te vas a pasar pues medio año vacunando, ¿no? Hasta eso mira todo lo que puedes ocasionar, ¿no? Si quiero construir un colegio, si es el objetivo no sé, de un gobierno regional, construir un colegio, ponte si el gobierno regional de Lambayeque quiere construir un colegio ahí en Chiclayo, un colegio grande, y se plantea en 2 años, no lo vas a hacer en 6 años, en 10 años, no, pues, ¿no? Y de repente unos meses más, ¿no? Entonces, los objetivos que tú te planteas tienen que cumplirse a una manera muy eficaz, muy eficiente, porque si no, ya llega muy tarde, entonces genera problemas, genera descontexto, genera arbitrajes, genera juicios, genera denuncias, y por ahí entra la Contraloría, se ven actos de corrupción, y todo lo que era una supuesta buena gestión termina perjudicando a la ciudadanía, termina perdiéndose dinero, termina con denuncias, problemas, prensa, y ya sabemos todos nosotros, como hemos visto en tantos lugares del país, en lo que termina este tipo de hechos, ¿no? Entonces, a grosso modo, mis estimados amigos, ese es el modelo del sistema de control interno que nos trae la directiva 06-2019 de la Contraloría General de la República, ¿no? Con sus tres ejes, y los cuales ahorita se encuentran en proceso de implementación en todas las entidades del Estado. Esto es obligatorio. Todas las entidades del Estado están en la obligación de implementar este sistema de control interno y de reportar sus informes, sus avances a la Contraloría General de la República por el portal. Hay un portal web del control interno, ¿no?, que han creado. Así que no hay excusa. No es como antes, que había que ir por mesa de partes y presentar una serie de documentos, folios, lo cual era bastante complicado. Y aparte, imagínense ahorita en la situación que vivimos, no estamos pues para hacer esas cosas, ¿no? Hay mucho riesgo, ¿no? Tenemos que evitar aglomeraciones. Entonces, esta es una manera bastante, yo creo que la Contraloría con esta directiva ha facilitado la implementación del sistema de control interno. ¿Y dónde recae esta implementación del sistema de control interno? Justamente ahí se amarra con lo que es el modelo de integridad, porque el modelo de integridad tiene como uno de sus componentes el componente control, el cual es el control gubernamental. Dentro de la lucha, ¿todo esto para qué sirve? Para luchar contra la corrupción. Porque cuando una obra, cuando una compra, cuando un servicio, una licitación demora o tiene problemas, tenga por ciento asegurado que va a haber un hecho de corrupción. Por ahí va a haber un hecho de corrupción, siempre. Demora mucho, que hay una sobrevalorización, que se pidió una ampliación de plazo de manera irregular, que el supervisor no hizo su trabajo, que los materiales no llegaron, que el terreno no estaba saneado. Salen una serie de problemas. Y por ahí, si escarbamos más, hay un hecho de corrupción. Entonces, este control interno lo que busca como instrumento de gestión es evitar esa corrupción. El control externo, que es su primo hermano, ya va a atacar la corrupción, porque es un control posterior al hecho. El control interno, como instrumento de gestión, busca evitar, mediante justamente esta gestión de riesgos, evitar que haya corrupción, evitar que haya problemas. Y el control externo ya hace una auditoría y sanciona a todos los funcionarios, a todos los trabajadores que cometieron actos de corrupción o que no cumplieron con su trabajo regulado en sus funciones, en su ROF, en su MOF o en cualquier otra norma o instrumento de gestión. Entonces tenemos que ver ahí la relación control interno, control externo. El control interno busca minimizar la corrupción. Por ello se sitúa dentro de lo que es este modelo de integridad, este mecanismo de integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Y quién la está ejecutando, no? Acá hay una novedad, ¿no? Dentro de las entidades públicas se están creando lo que son las oficinas de integridad. Las oficinas de integridad que trabajan justamente con la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, están cargando esa función, ¿no? Lo que es coadyuvar en la implementación del sistema de control interno. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, yo tuve la oportunidad de
de trabajar hasta hace unos meses, y nos encargábamos, yo estuve justo en la oficina de integridad, ¿no? La oficina anticorrupción, y nos encargábamos de implementar este modelo de control interno en el Ministerio de Salud, en el MINSA, miren, que es grandote, es un monstruo el MINSA. Entonces, ahí hacíamos esta implementación. Y a la vez, en todos los órganos adscritos del Ministerio de Salud. Y como oficina de integridad, lo que buscábamos era que en los organismos adscritos, ¿no? Llámese el CIS, llámese otros organismos, ¿no? O hospitales, ya tengan su propia unidad de integridad, su propia oficina de integridad, y realicen su control interno, ¿no? O sea, el control interno no puede estar, no puede realizarlo diferentes unidades orgánicas, sino la oficina de integridad. Y el control interno no lo realiza el OSI, ¿eh? Esa es una gran equivocación. Todo el mundo cuando habla de control interno, el OSI, el órgano de control, Contraloría. No, es un instrumento de gestión, repito, eso lo hace la entidad. El OSI realiza el control externo. Entonces, el control interno lo realizan las oficinas de integridad, que es una de las metas de la presidencia del Consejo de Ministros, que toda entidad tenga su oficina de integridad. Y como una de sus funciones, realicen la implementación del sistema de control interno. Y la finalidad máxima, tanto del modelo de integridad como el sistema de control interno, ¿cuál es? Erradicar, luchar la corrupción del Estado. Si no habría corrupción, imagínense todo lo que podríamos crecer. Creo que el año pasado hemos perdido 10.000 millones en corrupción, el 2019. ¿Saben lo que podríamos hacer con esos 10.000 millones? Podríamos, olvídense, comprar vacunas, haber hecho más hospitales, carreteras, colegios, miles de cosas. Pero por corrupción, por gente corrupta, lo cual es detestable, hemos perdido tanto dinero y lo más perjudicamos son la población, ¿no? Y los que menos tienen. La gente que menos tiene es siempre la que más se perjudica con los actos de corrupción de las entidades del Estado, lo cual es lamentable. Tanto el control interno como la integridad luchan contra ello, ¿no? Y todos nosotros tenemos que sumar esfuerzos y desterrar la corrupción, venga de donde venga. Yo siempre digo, el que no denuncia es cómplice. Tenemos que denunciar y hacer un trabajo fuerte contra todo acto de corrupción en la entidad del Estado. Es la única manera. Si no, nunca vamos a poder salir de esta situación bastante complicada. Ahora, también existen sistemas administrativos, ¿no? Dentro de lo que son las entidades del Estado, que lo vamos a definir, como dice en la diapositiva, ¿no? Los sistemas son conjuntos de principios, normas, procedimientos, mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública, que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, organismos constitucionales y niveles de gobierno. Poderes del Estado, ya lo vimos, legislativo, ejecutivo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos, Contraloría, Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, ¿no? RENIEC, y así diferentes organismos que tienen autonomía, y niveles de gobierno, nivel central, que es el gobierno de Lima, por ejecutivo, nivel regional, los gobiernos regionales, y nivel local, los municipios, ¿no? Los 3 niveles de gobierno. Solo por ley se crea un sistema. ¿Y cuáles son los sistemas más conocidos? Ustedes seguramente que trabajan en la administración pública, ¿no? Conocen mucho lo que es gestión de recursos humanos, ¿no? Generalmente acá se trabaja en el tema de lo que es administración, capital humano, personal, recursos humanos. Le ponen una serie de nombres, pero son los sistemas que están, por lo general, a cargo. Claro, acá nos dicen también presupuesto, claro que sí. Abajo está, por ejemplo, presupuesto público, el número 3. El 2 es abastecimiento. Abastecimiento, ¿cuál es la función? Lo que se llama también logística, adquisiciones, abastecimiento. Tiene una serie de nombres que le damos a este sistema administrativo, ¿no? Que se encarga de hacer las compras de bienes o adquisición de bienes, ¿no? También la contratación de servicios o licitaciones públicas, ¿no? Seguramente los que trabajan en estas áreas saben más que yo las funciones específicas de estos sistemas administrativos. Y recursos humanos, que se encarga, contrata personal, los sistemas,
las diferentes formas de regímenes laborales, ¿no? Los 728, los CAS, los nombrados, los 276, toda la variedad de personal que tiene una entidad pública, ¿no? Siempre está a cargo de recursos humanos. También se encargan las capacitaciones del personal, abastecimiento, también ve las órdenes de servicio, ¿no? Presupuesto, el dinero. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría una entidad pública sin dinero? Nada, pues todo se mueve con dinero. Desde los trabajadores, desde ustedes ganan un sueldo, justamente porque toda prestación amerita o merece una contraprestación. Eso lo dice la propia Constitución. Nadie trabaja gratis, todos tenemos obligaciones, responsabilidades. Entonces, presupuesto público, justamente son las oficinas del sistema administrativo, que a veces se llama finanzas, a veces se llama economía, ¿no? Que se encarga del tema presupuestal de las entidades del Estado. Tesorería ya es más el tema de pagos, que va muy, muy enlazado con lo que es presupuesto, sin duda, tiene que trabajar de manera conjunta, porque tesorería ya es los pagos que realiza, manejan caja chica, ¿no? Endeudamiento, también sobre todo eso se ve a nivel del Ministerio de Economía, ¿no? Endeudamiento público, son deudas que van a futuro, ¿no? La contabilidad, yo me acuerdo cuando trabajé en Contraloría General de la República, había un contador, ¿no? Que se encargaba de hacer todos estos balances anuales, ¿no? De todo el movimiento presupuestal de la Contraloría. Inversión pública para las entidades que tengan capacidad de inversión. Por ejemplo, los gobiernos regionales y locales tienen que invertir. Ellos, ¿cómo se valora a un gobernador regional, un alcalde? Por sus obras, ¿no? A un presidente por sus obras. O sea, no es porque hable bonito, porque se vista bien, porque me caiga bien, no, por sus obras, ¿no? Por tus obras serás juzgado, como dice el dicho, ¿no? ¿Qué hizo ese alcalde? Carreteras, colegio, parques, jardines, agua, luz, postas médicas. ¿Qué hizo? No hizo nada, dicen, ¿no? Entonces, cuando dicen no hizo nada, es que no hizo ni una obra, pues. Entonces, tienen que invertir, tienen que usar su presupuesto para hacer obras que traigan importancia, ¿no? A veces también acá vemos que hay autoridades que hacen, pues, unas obras que lamentablemente es un gasto innecesario, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que hacen el monumento al sombrero, no sé, algunas cosas gastan miles de soles o cientos de miles en hacer cosas innecesarias. Acá esta inversión pública es dinero de todos, o sea, no es con mi dinero personal, yo puedo hacer lo que quiero. Si quiero en mi casa puedo hacer mi monumento, mi estatua, pero con el dinero de todos los peruanos, que tanto nos cuesta y que es escaso, hay que saber utilizarlo bien, ¿no? Por eso que la inversión pública tiene que tener un análisis diferente, ¿no? Porque es dinero de todos, de los impuestos que se recaudan. Planeamiento estratégico, ¿no? Acá se ve todo el tema del ROF, del MOF. Luego, tenemos lo que es defensa judicial del Estado también. El Estado acá tiene que ver de la mano con qué es la Procuraduría, ¿no? La Procuraduría Pública son los que defienden los intereses del Estado. Se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahí están los procuradores públicos, están registrados y se encuentran todos en una nómina para defender en cada entidad los intereses del Estado. El control, como ya lo vemos, también el control es un sistema administrativo, también es un componente del modelo de integridad y también es una de las funciones de la Contraloría, ¿no? El control gubernamental y el control interno, que ustedes estamos estudiando ahora, es un instrumento de gestión que coadyuva al mejor cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Entonces el control es importantísimo, porque el control está en todo. El control interno y el control externo está en todo. Cualquiera de estos sistemas administrativos, recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión, planeamiento, defensa y modernización, tiene que tener un control interno y externo. Todo. ¿Por qué? Porque la Contraloría tiene dos funciones principalmente. El control gubernamental externo tiene dos funciones. ¿Cuáles son? El primero, el velar por el uso correcto de los fondos públicos. ¿Y qué es el uso correcto? Gastar el dinero para lo que se encuentra destinado de la mejor manera, ¿no? Y la segunda gran función que tiene el control externo es
hacer cumplir el principio de legalidad. Como en la clase pasada, todos los temas que hablo están entrelazados. La clase pasada les dije que por qué el Perú era un Estado constitucional de derecho, porque aplicamos principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos basamos en normas. Nuestras autoridades actúan conforme a leyes. Respetamos la constitución política, respetamos las normas, respetamos las directivas, respetamos el derecho a la vida, respetamos los derechos de los demás. Eso es un Estado de derecho, no un Estado constitucional de derecho. Entonces, si la Contraloría tiene estas funciones, el control interno y externo se encuentra en todo, en todos los sistemas administrativos. Ninguna parte de la entidad pública podría decir que el control interno o el control externo es ajeno a ello. Hasta la propia Contraloría tiene su órgano de control institucional dentro de la Contraloría. Y hay informes que también dentro de Contraloría revelan algunas situaciones irregulares, presuntas situaciones irregulares de la propia Contraloría. O sea, ni la Contraloría se salva del control. Porque muchos dicen la Contraloría, ¿y ellos quién los controla? Tienen su propio órgano de control institucional. Entonces, nadie se escapa del control externo. Y el interno, justamente, que es el primo hermano del externo, porque ambos son los hijos del control gubernamental, busca evitar que mañana más tarde el control externo te pueda sancionar. Porque el control externo ya te sanciona cuando cometiste alguna irregularidad o no cumpliste una norma, ¿no? O gastaste mal, o actuaste vulnerando algún principio. Y el último sistema administrativo es la modernización de la gestión pública, ¿no? Ese ya es un tema que de todos los años, cómo mejoro mi gestión pública, cómo mejoro mi accionar como entidad, cómo mejoro el cumplimiento de mis objetivos institucionales, cómo minimizo procedimientos. A veces, para que las personas puedan obtener algún beneficio de una entidad es tan complicado, tan difícil, ¿no? Y justamente la modernización busca eso, acelerar, que el ciudadano, que el administrado se vaya complacido y no se vaya renegando, ¿no? Porque la gente va a una entidad pública y dice, acá no me ayudan para nada, prefiero pagar más, irme a un privado, porque justamente nuestra gestión pública está muy lenta, hay mucha burocracia, trabajadores a veces que no están a la altura de la situación. Entonces, todo ello tiene que mejorar poco a poco. Es un trabajo largo, obviamente. Estamos hablando, no les digo que esto se va a modernizar en un año, 2 años. Es un trabajo largo, donde los principales actores somos nosotros, ¿no? Los que trabajamos en las entidades públicas, y mejoramos poco a poco y modernizamos nuestro actuar. Ahora, el Poder Ejecutivo dice que tiene la rectoría de los sistemas administrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control. Porque el Sistema Nacional de Control, ¿quién es el rector del Sistema Nacional de Control? La Contraloría General de la República. De todos los demás, tiene el Ejecutivo, por intermedio de sus ministerios. No ponte lo que es gestión pública, la PCM, hay una Secretaría de Gestión Pública, Defensa Judicial del Estado, el Ministerio de Justicia, planeamiento, inversión, contabilidad, endeudamiento, tesorería propuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que es abastecimiento, contrataciones del Estado, el OCE, ¿no? Gestión de recursos humanos, Servir. Todos ellos son los entes rectores, cada uno dentro de su campo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el ente rector? Por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana, sin duda ustedes me van a decir el Ministerio del Interior, pues, ¿no? El MEF, MINJUS, nosotros no sabemos de seguridad ciudadana. ¿O cuál es el ente rector? En Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa, ¿no? Los militares, ¿no? Y entonces así cada entidad tiene su rectoría. En educación, ¿cuál es el ente rector? El Ministerio de Educación. Como repito, cada entidad tiene rectoría o tiene una determinada especialidad. Pero al tema de estos sistemas administrativos, en su mayoría son el MEF, Servir, el OCE, Contraloría, la PCM y el Ministerio de Justicia, ¿no? Son los órganos rectores en estos sistemas administrativos. Y ahora sí vamos a volver al... Quería comenzar con eso del
del sistema de control, porque como la vez pasada terminamos en ello, entonces era bueno empezar por ahí. Ahora bien, la función pública. La función pública es lo que realizamos día a día, ¿no? Toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria dentro de una entidad pública. ¿Quiénes la realizan? Nosotros, ustedes, funcionarios, servidores públicos, personal administrativo, personal gerencial, todas las personas que trabajan en una entidad pública realizan la función pública. ¿Esa actividad puede ser temporal o permanente? Sí. Por ejemplo, quien tiene un contrato permanente, un 728, un personal nombrado, toda su vida puede permanecer en una entidad, ¿no? Hasta jubilarse. Y una temporal puede ser una persona que venga a hacer una consultoría, o a veces muchas personas trabajan por un contrato CAS, ¿no? Que tienen 6 meses, 3 meses, puede ser un año, pero en cualquier momento también no te pueden renovar. O una orden de servicio, que se ha visto que se aplica mucho en las entidades del Estado. ¿Es remunerada u honorario? Claro que sí. Todos trabajamos por un sueldo, por una contraprestación. Es un derecho constitucional, un derecho legal que tenemos a un sueldo. Nadie trabaja gratis. ¿Quién realiza? A ver, realizada por una persona en nombre del servicio de las entidades de la administración pública. Cuando trabajamos en el Estado y presentamos documentos, no lo presentamos a nombre propio, ¿no? Yo no lo presento como Jorge Cano, ¿no? Lo presento como abogado del órgano de control de tal entidad, abogado de la dirección anticorrupción de tal entidad, abogado de... Entonces, cada uno se ubica porque está trabajando para una entidad pública, ¿no? Por eso hay un funcionario, un servidor público, tiene que diferenciar cuando trabaja a nivel privado o cuando trabaja a nivel institucional, ¿no? Si hago función pública, tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo, con lo que digo, y cuando trabajo de manera privada igual. Yo, por ejemplo, soy docente universitario, enseño en varias universidades. Entonces ahí yo dejo de lado mi función pública y no toco absolutamente los temas que hago en mi trabajo en entidades del Estado, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado porque no puedo mezclar y hablar de mi trabajo, hablar de cosas que pertenecen a la entidad, sino hablo estrictamente los temas que se abocan mis sílabos de cada curso en la entidad, porque ahí estoy haciendo función privada, función docente, que la ley permite, ¿no? Porque ustedes también saben que existe la famosa doble percepción del Estado, que una persona solo puede trabajar en una entidad del Estado. Trabajas en dos, la doble percepción es una falta y puede ser sancionado. Pero a excepción de la docencia, ¿no? La docencia sí la puedes ejercer. Entonces, los que realizan docencia, los que realizamos docencia, sí podemos trabajar en 2 o más lugares. En cualquiera de sus niveles jerárquicos, ¿no? La función pública puede ser, como repito, nivel gerencial, nivel administrativo, nivel, o sea, en todos los cargos, pero todos realizamos una función pública. Entidad de la administración pública indicada en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es la ley que regula, vamos a ver más adelante un poquito de eso. Vamos a avanzar un poco, si no, no van. Bueno, tiene que haber, este tema es importante, la participación. Es esencial la participación en la problemática de la gestión pública, ¿no? Por lo que se debe expresar los valores relacionados al trabajo, buscando la progresividad real y efectiva en los diferentes ámbitos y modalidades de la administración en función al mérito. Es decir, esto es importante porque los que realizamos, los que participamos la función pública, tenemos que resaltar mucho este tema de los valores. Yo creo que los valores institucionales han venido a menos, ¿no? Es lamentable. Y valores no solamente es temas ilegales de corrupción, ¿no? Sino también desde llegar temprano, desde tener un actuar respetuoso dentro de una oficina, respetar absolutamente a todos los trabajadores sin necesidad de que solamente cuando es el jefe, el director, no, o sea, valores me refiero de saludar, llegar temprano, ser solidarios con nuestros compañeros de trabajo, que no haya la envidia, que no haya el, como se dice,
el hablar mal, la hipocresía, o sea, desde esos valores básicos que vienen de casa, que vienen de colegio, hasta los valores ya netamente profesionales, ¿no? Que son la responsabilidad, realizar un buen trabajo de manera honesta, de manera proba. Pero todo ese conjunto, ¿no?, de valores hacen que una gestión pública participativa sea mejor. Yo siempre he dicho que una educación con valores hace profesionales con valores, ¿no? Por eso, siempre esté donde esté, pido a las personas, ¿no?, educar a sus hijos denle muchos valores, ¿no? Porque mañana más tarde sus hijos van a ser presidente de la República, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, ministros. Entonces, si queremos que sean hombres probos, correctos, que hagan bien las cosas, eduquémoslo bien, ¿no? Eduquémoslo en valores, al máximo de valores, y haremos muy buenos profesionales. También se debe fortalecer el tema de experiencia, conocimiento y actitudes que respondan a una necesidad real y concreta. Eso ya es el apoyo, ¿no?, que tiene que darse dentro de la gestión pública. Siempre he dicho que tiene que haber conocimiento y juventud, ¿no? La experiencia es muy importante en una oficina, porque en una oficina también hay puro personal nuevo, personal muy joven, entonces falta experiencia, ¿no? Falta la experiencia, ¿qué es? Haber pasado por las situaciones varias veces con anterioridad, entonces ya te da experiencia. Tú ya dices, no, esto se soluciona así, o pasó, hace años pasó este problema, y hicimos tal cosa, o sea, te da vivencia en lo profesional. Y por otro lado vienen los profesionales nuevos que traen a veces conocimientos nuevos, actitudes nuevas, lo cual en su conjunto, experiencia y juventud, es un buen equipo. Es un muy buen equipo la experiencia y juventud dentro de la gestión pública, y la participación es importante. Ahora, hay jerarquía de altos funcionarios y autoridades del Estado en la función pública. Como todos sabemos, ¿quién es el funcionario público que tiene el más alto rango? Sin duda, el presidente de la República, ¿no?, el ingeniero Martín Vizcarra. Luego también, alta jerarquía, los congresistas de la República, sin duda alguna, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, también tienen jerarquía de altos funcionarios, quienes son elegidos por el Congreso, ¿no? Son 7 miembros. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del anterior Consejo Nacional de la Magistratura, que también eran elegidos por el Congreso. Los magistrados supremos, ¿no?, que son los jueces y los fiscales supremos. Ellos sí son elegidos por su propia, por el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no?, que eligen al fiscal de la Nación, ¿no?, el defensor del pueblo, que es elegido por el Congreso de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los presidentes y consejeros de gobiernos regionales, bueno, ellos ya no son presidentes, ahora son los gobernadores regionales, y los alcaldes y regidores provinciales y distritales, ¿no? Todos estos son altos funcionarios y autoridades del Estado, algunos elegidos por nuestra decisión, por voto popular, y otros elegidos por otros funcionarios, como es el caso de los ministros, ¿no? Los ministros son elegidos por el presidente de la República, ¿no? Es un tema de confianza, pero siempre viendo el tema de que cumplas, pues, con un perfil, ¿no? Vimos este problema que pasó que fue muy cuestionado, ¿no?, el ministro de Trabajo, ¿no?, porque era un abogado bastante joven, 32 años, y cuando pusieron su currículum creo que no tenía mayor experiencia que haber trabajado en un estudio. Entonces decían, ¿estará en la capacidad de poder ver el tema laboral de todo un Estado, alguien que nunca ha trabajado un minuto en el Estado y tiene 32 años? Entonces fue bastante cuestionable por su experiencia, ¿no? No por su capacidad, puede ser muy bueno, pero le faltaba experiencia. Y por ahí no duró, ¿no? Con el siguiente, ahora el actual premier lo puso a otra persona, ahora sí puso a una persona ya que tenía un montón de años, incluso había trabajado en la OIT, creo, ¿no?, en la Organización Internacional del Trabajo. Por eso siempre un ministro, por más que tiene que dar tu confianza, pero tiene que tener el perfil. El perfil va de la mano de 2 factores, ¿no?, experiencia y conocimiento.
para poder llevar una cartera a nivel nacional tan importante. Fuera cualquiera, ¿no? Trabajo, defensa. ¿Y cuáles son los fines de esta función pública? ¿Para qué trabajamos, en otras palabras? ¿Por qué estamos todos en el Estado? El primero es servicio a la nación, servicio a las personas. Tenemos que tener el don de servicio. O sea, si nuestra prioridad es ganar dinero, o hacer amigos, o no sé, o tener fama, no tenemos el don de la función pública, ¿no? El verdadero fin de la función pública es la capacidad de servir a los demás, ¿no? Yo sirvo a los demás. Yo, dentro de las funciones, tenemos siempre que buscar eso. ¿Cómo yo estoy sirviendo a mi sociedad, a mi Estado, a los conciudadanos, ¿no? ¿Cómo yo sirvo a una determinada sociedad? Ahí tenemos que ver, ¿no? Esa capacidad de servicio es el verdadero fin de la función pública, que es remunerada, obviamente, porque todos tenemos necesidades, obligaciones, tenemos familias que mantener, entonces tiene que haber una remuneración, pero por encima está el servicio que hacemos a la comunidad. Y, por ejemplo, en esta situación en la que vivimos, yo valoro mucho y me saco el sombrero por los policías, por los médicos, por los militares, por todo el personal que está ahí en primera línea, ¿no? Y ahí realmente este fin de servicio al Estado, el amor a su país, ha sacado brillo, ¿no? Por tanto, yo respeto y valoro mucho a los mencionados porque sé que han cumplido con este tan noble fin de que es servicio a los demás, ¿no? Incluso poniendo sus vidas en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo no saludar y respetar y valorar eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un claro ejemplo del servicio a su nación. Otro también es la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, es otro fin, claro que sí. Y obviamente es un proceso de capacitación, justamente para qué realizamos estas capacitaciones, estos talleres, para que ustedes adquieran mayor conocimiento y los apliquen dentro de su entidad pública, ¿no? Y también de manera individual, cada persona puede estudiar otra carrera, puede estudiar maestrías, otros cursos, son otras finalidades que tenemos. La mejor atención a la ciudadanía, sin duda alguna. Mejorar la gestión pública tiene que mejorar, nos debemos a la ciudadanía, ellos son los administrados. Priorizar y optimizar el uso de recursos públicos. Ahí, cuando son bienes públicos, tenemos que ser muy minuciosos. Porque si no somos minuciosos, podemos tener responsabilidades administrativas, responsabilidades penales o civiles, ¿no? Ustedes saben que la responsabilidad por el uso inadecuado de fondos públicos puede ser tripartita. Puede ser administrativa, puede ser penal o puede ser civil. O puede ser las tres juntas. Porque según la ley orgánica de la Contraloría, las responsabilidades son autónomas. Es decir, si yo tengo responsabilidad administrativa, no significa que ya no me va a anunciar ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque las normas administrativas son distintas a las normas penales y las normas penales son distintas a las normas civiles. Entonces, cada normativa se aplica de manera independiente. Yo puedo tener mi proceso administrativo y a la vez un proceso penal en el Ministerio Público. Y en ambos puedo ser sancionado. De repente el administrativo me botan de trabajo y en el penal me meten a la cárcel 20 años. Y totalmente legal y válido. Porque a veces un actuar irregular, un actuar delictivo en una entidad genera este tipo de responsabilidades. Por eso, ¿cuál es un fin de la función pública? Optimizar, priorizar el uso correcto de los fondos públicos. El dinero del Estado, gastémoslo bien, ¿no? Gastémoslo correctamente. No es nuestro dinero, es el dinero de todos nosotros. Acá hay algunos principios de la función pública, que seguramente los hemos escuchado. Vamos a decir de manera rápida, ¿no? Porque respeto, sin duda, respeto, probidad, eficacia, idoneidad, veracidad, que es verdad, lealtad y obediencia a nuestras normas, a cumplir con nuestros objetivos, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, cumplir igual con las leyes. Creo que estos principios ya los conocemos todos, lo hemos visto muchas veces y son parte también de la función pública
y del control interno, ¿no? Cuando cumplimos todo esto, también estamos haciendo control interno. Estamos mejorando nuestro actuar en beneficio del cumplimiento de objetivos institucionales. Deberes de la función pública. ¿Qué deberes tenemos que cumplir? La neutralidad. Neutrales, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en logística y hay concursos por un servicio, un bien, una licitación pública, neutrales, ¿no? Que gane el que realmente debe ganar, no porque es mi amigo, porque es mi conocido, porque me cae mejor, no, nada que ver, ¿no? Tiene que ganar el que corresponde conforme a ley, esa es la neutralidad, así como un árbitro de fútbol, ¿no? ¿A quién no le gusta el fútbol? Sobre todo a los hombres, a todos nos gusta el fútbol, ¿no? Cuando Perú estaba en el Mundial, todos estábamos ahí viendo, y cómo queríamos que sea el árbitro, que sea neutral, que sea justo, ¿no? Que no favorezca ni a nosotros ni a los otros equipos. Igual los funcionarios públicos, tenemos que ser neutrales, no favorecer a nadie. Si no pareceríamos un árbitro comprado, un árbitro vendido, ¿no? Y eso un funcionario público, un servidor público jamás puede ser. La transparencia. ¿Qué es transparencia? Yo muestro todos mis documentos, muestro toda mi información a la Contraloría, al OSI, a mis jefes, a la ciudadanía, a quien me la pida. Transparento mi gestión. ¿Cómo lo muestro? La transparencia se da activa y pasiva. La activa es los portales de transparencia. Ustedes, cualquier entidad ponen y sale un portal de transparencia por el cual la propia entidad pone todo su ROF, su MOF, su personal, sueldos, su presupuesto de los años, el cumplimiento, metas, ¿no? Una serie de, hay 10 rubros ahí, lo que es el portal de transparencia, que es obligatorio también publicarlo. Y el otro lado es la transparencia pasiva, que es el derecho del acceso a la información pública que tienen todos los peruanos. Ustedes como yo, ahorita puedo hacer un documento pidiendo al gobierno regional de La Libertad, diciéndole que me dé la relación de todos sus gerentes y su sueldo, cargo, nombre y sueldo. Ahorita lo pido. ¿Y por qué? Porque quiero, o sea, no necesito justificar que porque soy estudiante, porque soy periodista, porque nada, nada. La norma dice sin motivo alguno. Yo puedo pedir. Y si todas esas personas, y puedo pedir sus currículums de cada uno. Porque una persona, si ocupa un cargo, tiene que tener un currículum. Pues imagínense que alguien ocupa, soy jefe, no sé, de abastecimiento y nunca llevé en mi vida un curso en contrataciones del Estado. No sé contrataciones del Estado. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa función? Sería absurdo, ¿no? Y estoy de jefe todavía. Entonces, alguien puede pedir mi currículum. A ver, pido el currículum del señor tal, jefe de abastecimiento del gobierno regional de La Libertad, del gobierno regional de Arequipa, de donde quiera. Y la entidad tiene 10 días hábiles para entregarme. Y yo veré. Y si veo que no tiene ninguna experiencia en contrataciones, denunciaré el hecho. Eso es la transparencia, es un deber de la función pública. La discreción. En Contraloría, por ejemplo, tenemos un código del auditor, tenemos normas que regulan el accionar del personal de control, donde nos prohíben, ¿no? Nos prohíben cualquier tema que estamos en proceso de auditoría, cualquier tema que se está auditando, poder revelarlo a nadie. Si sale alguna información de un proceso de auditoría, se filtra, es gravísimo. También un proceso y seguramente te sancionan y acarreas muchas consecuencias, pierdes tu trabajo y muchas cosas más, ¿no? Entonces la discreción que tienes que tener tú en una entidad pública es importante, ¿no? No puedes estar tú informando, ventilando tus temas laborales en otros lados. Como lo repito, yo por ejemplo que soy docente universitario, jamás tocado mis temas laborales en una universidad, nunca, ni en ningún lado, ¿no? Un informe de control se hace público cuando la propia Contraloría lo publica en su portal. Ahí se hace público. Y ahí ya cualquiera puede verlo, obviamente. Ustedes entran al portal de Contraloría y ahí van a ver de todas las entidades los informes que ha hecho la Contraloría.
pero ahí recién es público. Pero antes que se publique en el portal, nadie, ni un auditor, ni nadie puede verlo. Eso es la discreción del funcionario público. Y yo creo que en todas las entidades es así. Yo no creo que un funcionario va a estar a los 4 vientos diciendo cosas que hacen dentro de su entidad. Hay temas reservados. El ejercicio adecuado del cargo, cumplir cabalmente con el cargo. Uno tiene un ROF, tiene un MOF. Ahí están nuestras funciones, ¿no? Cumplirlo de manera adecuada, cumplirlo de manera respetuosa, honrada, honesta. Sobre todo los que son cargos directivos, porque ellos dirigen a mucha gente y están a cargo de una oficina. Entonces, con más razón tiene que dar el ejemplo y cumplir de manera adecuada el cargo. El uso adecuado de los bienes públicos, ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Eso, ahí hay delitos. Ponte el peculado, es un delito bastante famoso, que es cuando una persona se beneficia para sí mismo, para un tercero, con un bien público. Entonces es un delito que tiene una pena, por ser funcionario público, hasta más de 10 años. Es un delito bastante grave. Y un delito de peculado, por ejemplo, desde lo más sencillo, ¿no? A mí la entidad me da un carro para ir de mi casa a la entidad. Y como se ha visto en algunos videos, ¿no? ¿Qué pasa? Creen que es su carro personal y el chofer, y llevan a sus hijos al colegio. Me voy yo a pasear los domingos al campo con mi familia. Me voy a una fiesta con el carro. O sea, a mis hijos se llevan a sus universidades. Entonces estoy utilizando bienes del Estado para fines propios o de terceros, que vendría a ser mi familia. Y eso es un delito penal. Eso no se puede hacer. Si tengo un carro, es para ir de mi casa a la entidad pública o a donde tenga que ir por comisión de servicios, pero no puedo estar yéndome a pasear o a temas personales con fondos del Estado. Eso es delito, tengamos mucho cuidado. Y la responsabilidad, sin duda alguna. Responsabilidad, cumplir las normas, cumplir objetivos, cumplir disposiciones generales. Estos son los deberes de la función pública que todo funcionario público tiene que cumplir. Y así como hay deberes, hay prohibiciones, ¿no? Intereses en conflicto. Justo a raíz de esto, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros está realizando lo que es la famosa declaración jurada de intereses, que es como parte del componente políticas de integridad. Y es muy interesante porque yo incluso emití una opinión, me acuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, para que estas declaraciones juradas de intereses se llegue a mayor cantidad de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que transparentar cualquier interés que pueda tener un funcionario servidor. ¿Y ahí qué tienes que poner? Tienes que poner si tienes alguna empresa, si tienes algunas acciones, dónde trabaja tu familia. Es decir, es una declaración jurada, no sé si alguno de ustedes la habrá llenado, ¿no? Tienes que poner tus hermanos, tus familiares, si trabajan en el Estado. Si tú tienes acciones en una empresa. Entonces, con ello lo que se busca es evitar que tú tengas un conflicto de intereses en tu accionar. Imagínense que yo trabajo no sé, en abastecimiento, en adquisiciones o en personal, y mi familiar está postulando, está queriendo entrar a la entidad, y de mí depende su ingreso. Entonces, sin duda alguna, tengo un conflicto de intereses. Entonces, yo tengo que inhibirme. No puedo participar en un hecho así. Tengo que revelarlo. Entonces, ¿dónde lo revelo? En una declaración jurada. Y a raíz de estas declaraciones juradas han salido una serie de conflictos de intereses que recién se han venido a enterar la gente. Entonces, cuando les preguntaban, ¿y por qué no lo dijiste? Obviamente tenían miedo de perder su trabajo, ¿no? Nadie va a decir, mi mamá trabaja ahí, mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi esposa, ¿no? Se callaban, ¿no? Se callaban. Por temor a perder su trabajo, ¿no? O por otras cosas, no sé. Pero ello sin duda es un conflicto de intereses, ¿no? Y ello no está bien, no está bien. Es una prohibición ética de la función pública. Obtener ventajas indebidas. Eso es muy, muy malo. Por ejemplo, lamentablemente hemos visto seguramente en el Poder Judicial a veces sucede eso, ¿no? Algunos malos secretarios judiciales o hasta jueces o fiscales
para obtener, para dar o otorgar una sentencia favorable o agilizar un proceso judicial, pedían o aceptaban dádivas de las personas que estaban en proceso. ¿Qué es dádiva? Puede ser desde un sol hasta un almuerzo, un whisky, un vino, dinero, un curso, o sea, cualquier ventaja indebida a cambio de cumplir mi función de una manera mejor, se podría decir, o para beneficiar a una de las partes. Entonces yo no puedo, para hacer mi trabajo, no puedo pedir absolutamente nada, porque el Estado ya me está pagando a mí, me está dando un sueldo. Entonces, ¿cómo yo voy a pedir que me den adicionalmente alguna ventaja indebida? Ese es un delito. Muchos secretarios judiciales por recibir 20 soles. 20 soles, ustedes dirán, eso no me alcanza para nada, y de verdad no alcanza para nada. Por 20 soles han terminado en la cárcel, han sido destituidos de su cargo y han estado presos, porque no importa el monto, sino es el hecho. Y eso es fácil, ¿eh? Los 20 soles, ustedes saben, le sacan copia y rapidísimo, un fiscal levanta un acta, flagrante delito, cárcel. Así que tengamos siempre en cuenta que es una prohibición ética y aparte es algo, es un delito, no solo es ético, sino que también es un delito. Realizar actividades de proselitismo político. El próximo año tenemos elecciones. Esperemos que ya para el mes de abril podamos todos acudir a las urnas y elegir a nuestras autoridades. Esperemos que esta situación de la pandemia termine, ¿no? Todos queremos que sea así. En el caso de ser así, va a haber actividades de proselitismo, va a haber campaña política en todo el Perú, a nivel de Congreso, a nivel de presidente. Entonces, enero, febrero, marzo, siempre esos 3 meses es pues una guerra política, como se dice, ¿no? Y las entidades públicas no pueden participar de ningún modo. A veces se ve, sobre todo en los gobiernos regionales o gobiernos locales, que apoyan al candidato de su partido, ¿no? Le apoyan repartiendo víveres, dando los carros, para nada. O sea, la campaña política es muy ajena a la función pública, ¿no? Uno, si entra en política, es con su propio pecunio, con su dinero. Ni un sol del Estado. Tampoco un trabajador dentro de horas de trabajo va a ir a hacer campaña o al meeting de un político. También es parte del proselitismo político. Saliendo de mi trabajo, yo tengo derecho a hacer vida política. Salgo de mi trabajo a las 5 y me voy a mi meeting, me voy a lo que yo quiera. Con mi dinero y con mi tiempo, nadie se mete. Pero en cumplimiento de mis horas laborales y con los bienes del Estado, absolutamente nada puede utilizarse para apoyar a ningún candidato. Eso es parte del proselitismo político y es una prohibición de los funcionarios públicos y de los servidores públicos y de todos nosotros. Hacer mal uso de información privilegiada, también, como les dije, ahí hay que ver el tema de la discreción. Presionar y amenazar o acosar. Bueno, eso ya son temas mayores que también se ha dado por malos funcionarios que utilizando el cargo a veces acosan o incluso piden hasta favores sexuales, ¿no? ¿Se ha visto eso? Que algunos jefes piden favores sexuales a trabajadoras, ¿no? A cambio de darle un puesto de trabajo o mantenerlo, ¿no? Lo cual tiene que ser denunciado y esa persona tiene que ir a parar a la cárcel sin duda alguna. O amenazar, ¿no? También, ¿no? Todo tiene que ser dentro del respeto, dentro de los cánones, ¿no? Respetando los derechos y deberes de cada persona. Ni presión, ni amenaza, ni mucho menos el acoso. El acoso es un delito. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es un delito penado con cárcel. Y tiene que rechazarse, venga de donde venga también. Ahora, la transgresión de estos principios y deberes del Código de Ética, ¿no? Pueden ser infracciones leves, pueden ser infracciones graves o pueden ser un registro de sanción. Pero estas transgresiones éticas son faltas administrativas, también pueden ser en muchos casos temas penales, ¿no? Donde ya la situación es mucho más grave. Y a todo esto, la administración pública, ya hemos hablado de lo que es función pública, la administración pública, ¿qué sería? No tienen la misma definición, porque la administración pública, podríamos decir
como que es la gestión, pero le añadimos que debidamente planificada y orientada a través de sus diferentes procesos y procedimientos a lograr la armonía social, satisfaciendo las necesidades del pueblo. O sea, se le añade a la gestión pública esta planificación y se le da todos estos diferentes procesos y procedimientos que se enmarcan en los sistemas administrativos que hemos visto, que son 11, ¿no? Como son tesorería, endeudamiento, control, abastecimiento, recursos humanos, ¿no? Y todo ello, ¿no? Para lograr ¿qué? Satisfacer las necesidades del pueblo. O sea, los sistemas administrativos ordenados y planificados dentro de la gestión pública son la administración pública, cuya finalidad máxima, ¿cuál es la finalidad máxima del funcionario público, de la gestión pública, de la administración pública? Servir y satisfacer necesidades del pueblo, de los administradores. Esa es nuestra finalidad máxima de todos nosotros, los que trabajamos para el Estado. En su modernización, la misma en la actualidad se proyecta una gestión de procesos. Bueno, la modernización siempre tiene que darse, es un trabajo a largo plazo, como lo repetía, porque ya no depende de una persona, sino depende de todos. Si solo entra una persona capacitada y de repente una entidad, hay muchas personas que no cumplen con esa capacitación, entonces tiene que capacitarse, tiene que inducirse, ¿no? A la mejora, lo cual no es fácil, ¿no? Los que trabajamos años en el Estado sabemos de las falencias, ¿no? De recursos humanos, de temas económicos, de logística, de infraestructura que tenemos los que trabajamos. Entonces, a veces uno puede dar lo mejor de uno, puede querer hacer lo mejor de uno, pero no se puede, ¿no? No se puede por diferentes problemas. Vemos a veces que hay personas que no tienen ni computadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo exigimos a alguien que te produzca si no tiene una computadora, su computadora es lenta? Entonces ahí la modernidad no solamente es a nivel de procesos, sino la modernidad también a nivel de logística. ¿Qué le doy? ¿Con qué me produce esa persona? La administración pública es la ciencia de la creación. Origina cambios concretos de la conducta humana y en las circunstancias de la vida social y la vida del Estado. Es la ciencia de la dirección del poder, ¿ve? Es otra definición. Que para otros la administración pública es una ciencia, ¿vean? ¿No? Una ciencia de la dirección del poder. Y es cierto, ¿no? Porque la administración pública se da en toda entidad del Estado. En despacho presidencial, donde está el presidente Vizcarra, que es el funcionario de más alto nivel del Perú, él direcciona el poder de todo el Perú. Un alcalde, el alcalde de Chiclayo, él direcciona el poder de la ciudad de Chiclayo. Entonces, es una ciencia de elección del poder porque la administración pública va relacionado con ello. Ahora acá más o menos la maquinaria de la administración pública, ¿no? Es el conjunto de ideas, tenemos también actitudes, ideas las personas, las actitudes, normas, procesos, instituciones, conducta humana. Es un tema de repente para un mayor análisis, pero quería mostrárselos de manera general. Es importante que exista toda esta maquinaria operativa en la administración pública, porque a falta de una, tambalea y no se lleva una buena gestión, ¿no? Ahora la conducta humana también distribuye o ejerce autoridad política y hay intereses públicos. Mientras una administración pública haga gestión en base a intereses públicos, todo está bien. ¿Cuál es el problema? Cuando hay intereses particulares, intereses privados. Ahí se falla. Cuando ya no lo hago por servir, sino lo hago por servirme o servir a otros, a mis amigos. Ahí es donde fallamos. Pero si el interés es público, yo busco el interés de la ciudadanía, ahí estamos haciendo las cosas bien. Podemos equivocarnos, pero si mi interés es servir a la ciudadanía y ahí me equivoco, es culposo. En cambio, si yo busco un interés personal, y es algo doloso. Y el dolo con la culpa, ¿cuál es la diferencia? Que el dolo es una negligencia en el intentar hacer algo, la culpa es una negligencia, un error por intentar hacer algo. En cambio, el dolo es conocimiento y voluntad de hacer algo. Entonces, cuando yo es un interés privado,
Yo no voy a decir, yo me beneficié personalmente sin saber, ¿no? Eso es increíble, pues, ¿no? Si yo me beneficio, yo utilizo un carro del Estado, yo utilizo dinero del Estado, yo utilizo bienes del Estado para mi propio beneficio, beneficio de mis familiares o amigos, sí, hay un dolo, hay conocimiento y voluntad. Yo sé que eso está mal, pero a pesar de ello lo hago. Entonces, ello es punible, ello es sancionable, hay un proceso por ello. No estoy respetando justamente lo que acá dice las normas. No estoy respetando la institución. Mi actitud es negativa. Mis ideas son negativas. Entonces, la conducta humana refleja o recae sobre todo este tipo de maquinaria operativa dentro de la administración pública. Y daña todo. Daña todo. Por eso la importancia del sistema de control interno. El control interno justamente busca disminuir al mínimo el riesgo de corrupción. Lo que seguíamos hablando, ¿no? Necesidades prioritarias de un pueblo. ¿Por qué existimos las entidades públicas? ¿Por qué hacemos gestión pública? ¿Por qué hay una administración pública? Para satisfacer la necesidad de una población. Esa es nuestra razón de ser. ¿Para qué existe la policía? Para satisfacer la necesidad de seguridad interna. ¿Para qué existe la Contraloría? Para satisfacer la necesidad de controlar a las entidades del Estado. ¿Para qué existen los médicos? Para curar, para dar salud a la población. ¿Para qué existen los centros, los colegios? Para dar educación a los niños. Universidades para educación a los adultos. O sea, todo tiene una necesidad de la población. Nada está, no hay una entidad que esté por las puras ahí por... No, todas las entidades públicas, toda la gestión pública se basa en satisfacer necesidades de la población. Por eso es el interés público. O sea, es un interés de los demás, no es nuestro interés. Y es el anhelo de servir mejor y oportunamente. Como les dije, si nuestra finalidad es servir a la gente, estamos bien. Si no, dediquémonos a otra cosa. Si nuestro anhelo no es servir a los demás, dediquémonos a otra cosa. Nos hemos equivocado de repente de trabajo, ¿no? Dediquémonos a la empresa privada y sirvámonos a nosotros mismos, ¿no? Pero si queremos servir a los demás, hagamos función pública y sigamos donde estamos. O sea, ahí tenemos que hacer una introspección cada uno de nosotros, ¿no? Si realmente es lo mío. Luego ya el principio de eficiencia, eficacia, la conducta procedimental, el principio de economía, que son temas que existen en toda entidad. Los alcances, ¿dónde se aplica la administración pública? En el sector público. La administración pública no entra al sector privado. Yo no le voy a pedir que todo este tema, todos estos temas que estamos hablando se apliquen en el banco de crédito, por ejemplo, o se apliquen en el banco Interbank, o en Saga, o en Ripley, ¿no? Yo no voy a ir a Saga y Ripley y decir, señor, tú me aplicas esto, las normas. Son una empresa privada, ellos tienen otras normas, ¿no? Ellos no hacen administración pública. Y el sector privado tiene sus propias normas, también respetan la Constitución, porque eso se aplicamos todos, pero no aplican los sistemas administrativos, no aplican la gestión pública, no aplican la administración pública, no son servidores públicos, no son funcionarios públicos, ¿no? Ellos son personal, trabajadores privados. Y ahí tiene otra regulación, ahí los sueldos puedes pagar lo que quieras, ¿no? Ya eso ya es tu dinero propio. Un personal puedes pagarle 100,000 soles si quieres, o sea, nadie te lo prohíbe. Solo te piden pagar el mínimo, el básico legal, pero de arriba ya es, el techo lo pones tú, ¿no? Entonces, todo esto de la administración pública se aplica al sector público nacional. Su principal elemento es el potencial humano encargado de poner en marcha la maquinaria del Estado, sin duda alguna. Sin nosotros no habría Estado, porque ya les dije cuáles son los elementos del Estado. El primero es población, territorio, gobierno y autonomía. Son los 4 elementos del Estado. Si falta uno, no hay Estado. ¿Y cuál es el principal? Nosotros, los seres humanos, porque nosotros hacemos gobierno, nosotros le damos autonomía y nosotros ocupamos un territorio. Si no habría el humano, no habría nada de lo que estamos hablando. Por tanto, el principal elemento es el ser humano, ¿no? Le damos marcha a esta maquinaria del Estado. De nosotros depende que las cosas vayan bien o vayan mal.
el Poder Ejecutivo como Poder Administrador por excelencia, sin duda alguna, el Ejecutivo, los ministerios, ellos son los principales actores frente a cualquier tipo de acción, de adquisición, de servicio, de obra. Son los actores por excelencia, ¿no? Administran los fondos, ¿no? El Ejecutivo es el que da los fondos a nivel nacional a todas las entidades del Estado, vuestra entidad, la de Interpol, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Quién le da dinero? El Estado, el gobierno central, el Ejecutivo. Entonces es el principal administrador. Los gobiernos locales, gobiernos regionales, organismos autónomos y descentralizados también. Siempre lo que se busca es la descentralización, está en la propia Constitución, es uno de los objetivos también centrales, ¿no? Descentralizar. Por ejemplo, para los que no sé si conocen, seguramente muchos de ustedes conocen otros países, ¿no? De Europa o Estados Unidos. Ahí vemos que los estados tienen igual o mayor desarrollo que la capital. Por ejemplo, en Estados Unidos, Washington es una ciudad, obviamente es la capital de Estados Unidos, muy desarrollada y todo. Pero Nueva York es más desarrollada que Washington. Miren, sin ser la capital. Es como que Lima es la capital de Perú y no sé, y Chiclayo sea como Nueva York, y Chiclayo sea más desarrollado que Lima, que tenga más dinero, más empresa, más inversión, las propiedades sean más caras. O sea, miren en qué sociedad estamos viviendo y qué sociedad es la de Estados Unidos. Eso es descentralización, ¿no? Para que un estado que no sea la capital tenga más desarrollo que la capital, porque en Washington está la Casa Blanca, como usted sabe. ¿A qué nivel de descentralización hemos llegado? En cambio, acá Lima tiene todo prácticamente. Y las regiones pidiendo, avanzando poco a poco, ¿no? Está centralizado, pero de una manera abismal lo que es el poder. Y esta descentralización es lenta, ¿no? Vemos muchas falencias. Si Lima tiene falencias, vemos muchas más falencias en las regiones, en los gobiernos locales. Es un trabajo también a largo plazo, pero que poco a poco tiene que darse. Por ejemplo, en el tema de salud, vemos que las direzas son las que se encargan en el tema de salud a nivel regional. Ellos tienen su propio presupuesto, ¿no? Y el presupuesto del gobierno regional le da la Dirección Regional de Salud, que son direzas o jerezas, ¿no? Ponen Arequipa, es jereza. Y el MINSA solamente da directrices generales, es ente rector en salud, ¿no? Pero el gobierno regional le da el presupuesto para los. Por eso a veces dicen, el hospital de Madre de Dios no tiene camas UCI, no tiene oxígeno. Ese dinero lo tiene que dar el gobierno regional de Madre porque ahí tiene su presupuesto para salud. Pero a veces por desconocimiento la gente dice, ministro de Salud, ¿por qué la cama de Madre de Dios por qué no tiene camas UCI? Bueno, y a veces la gente no sabe que el presupuesto ya se centralizó, ya por algo se comenzó, ¿no? Descentralizando el presupuesto. En cambio, antes de esto, sí, todo de Lima venía, ¿no? Hasta la cama del último hospital del más lejano, de Tacna, la cama tenía que Lima comprarla. Pero eso es pues una pérdida de tiempo, ¿no? En cambio, ahora todo eso ha cambiado y se ha descentralizado el tema de lo que es el presupuesto. Falta descentralizar muchas cosas más. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, su sede es en Arequipa, pero todos los vocales del Tribunal Constitucional paran en Lima, ¿no? De puro nombre nada más lo han hecho. Luego se quiso hacer Pronamach, una entidad, quiso que vayan a Huancayo. Entonces empezó a querer hacer que muchas entidades que no estén en Lima, sino que se vayan a diferentes departamentos, ¿no? Para dar una forma de descentralización. Pero estas personas al final se vienen a Lima y paran en Lima y todo es Lima, ¿no? Y casi nadie va realmente en su departamento. Incluso se ve mucho que las personas que no nacen en Lima, por motivo de estudios, vienen a Lima, ¿no? Motivo de estudios, porque dicen que hay más trabajo, más oportunidades, y ese es el pensamiento de cada uno. Pero ahí tenemos que ver desde otra óptica, ¿no? Tenemos que descentralizar este tema. En otras regiones tiene que haber mejores universidades que Lima, ¿no? Mejores oportunidades laborales, mejores empresas. Solo así la gente se va a quedar. Porque si no, va a seguir
todo el mundo queriendo venir a Lima, Lima, Lima. Tenemos que ver ahí otras realidades. En la interacción de los poderes del Estado con predominio de la función de cada una de ellas. Sin duda que todo el aparato estatal, toda la administración pública está íntimamente relacionada. Incluso la Ley de Procedimiento Administrativo General nos dice que tiene que haber una colaboración entre entidades del Estado. Por ejemplo, cuando trabajaba en el MINSA, y trabajé también en Contraloría, había muchas capacitaciones en temas de lo que es control por parte de personas de Contraloría al MINSA, ¿no? Entonces yo iba, pedía, gestionaba, y venía personal de Contraloría para unos temas específicos que ellos dominan, ¿no? Venían y capacitaban al Ministerio de Salud. Igual cuando el Contraloría una vez también necesitaban un asesoramiento en unos temas de salud, vinieron al MINSA y el MINSA también le dio asesoramiento en temas de salud. Es decir, tiene que haber una colaboración entre estas entidades públicas, cada una en su especialidad. Si necesitamos un tema de seguridad ciudadana, sin duda iremos a la policía, ¿no? A la Interpol, iremos al Ministerio del Interior. Si necesitamos educación, iremos al Ministerio de Educación, a la SUNEDU, ¿no? O sea, iremos a los entes especializados. Y entre entidades siempre se colabora. Eso es lo que yo siempre he estado viendo. Bueno, acá hay un contexto histórico-social, ¿no? Que es organización y funciones, normas y procedimientos, potencia humana, más o menos es el tridente, ¿no? El tridente a lo largo de toda la historia, ¿no? Potencial humano es lo principal, ¿no? Sin humanos, como le digo, no habría gestión pública, no habría funcionarios, no habría nada, no habría ni Estado. Y a su vez tiene que haber normas, tiene que haber una organización. Bueno, esto ya lo vimos. Temas administrativos también. Ahora acá hay un video que quiero que vean. Esta es la nueva gestión pública. Un segundito. La nueva gestión Te la vamos a compartir. pública. La nueva gestión pública. No puedo resolver este problema. El reglamento me obliga a generar mucho papeleo. Colega, a mí me pasa lo mismo. El jefe no ha firmado estos papeles y los necesito para mañana. He venido a ayudarlos. La nueva gestión pública es la solución. ¿Y qué es la nueva gestión pública? Durante los últimos 40 años se han producido transformaciones y reformas a nivel mundial, que han influido principalmente en el Estado y la administración pública. Dichas transformaciones se dieron en el contexto de la crisis del estado de bienestar, ya que el Estado, en su búsqueda de satisfacer las necesidades sociales, generaba mucho gasto público, lo cual no fue sostenible en el tiempo. Además, existía un gran descontento de la ciudadanía por la ineficiencia de los servicios prestados desde el aparato gubernamental. El capitalismo, como nuevo modelo económico predominante, produce una reducción en el tamaño del Estado, el cual comienza a perder protagonismo frente al mercado y el mundo privado viene a sustituir las funciones que antes realizaba el Estado. Por consiguiente,
los servicios, procedimientos y tecnologías que el Estado generaba comenzaron a quedar obsoletos. Al ocurrir estos hechos, surgió la necesidad de un nuevo modelo administrativo, que fue llamado la nueva gestión pública. La nueva gestión pública es un término impreciso que se refuerza a través de la práctica. Su fundamento básico es hacer más eficiente la figura del Estado a través de la adopción de herramientas que provienen del mundo empresarial, lo que genera una administración más flexible y dinámica, la prestación de servicios acorde a la necesidad de los ciudadanos y énfasis en la eficiencia. De acuerdo a esto, la nueva gestión pública incorpora modernas formas de administrar, agregando áreas de organización y métodos, gestión pública y relaciones laborales, planeación de gastos y gestión financiera, auditoría, evaluación y contratación. Las características de la nueva gestión pública se basan en diversas doctrinas, tales como 1. Profesionales prácticos en la administración del sector público. Esto quiere decir que se ejerce un control discrecional, activo y visible de las organizaciones, a través de la rendición de cuentas y la asignación de responsabilidades. 2. Estándares explícitos de medición en el actuar, lo que significa que la organización define sus metas, objetivos e indicadores, expresados en términos cuantitativos. 3. Gran énfasis en el control de los resultados. Trata de la medición de desempeño. Se pone más atención en los resultados que en los procedimientos. 4. Cambia las unidades dentro del sector público, lo cual permite la descentralización en base a un presupuesto propio con un control básico, con que se logra obtener ganancias y ventajas en la eficiencia. 5. Hacer competitivo el sector público. La rivalidad entre lo público y lo privado es la llave para disminuir los costos y mejorar estándares. 6. Poner atención en el sector privado y en sus estilos de administración. El Estado radica el estilo burocrático de la administración para obtener mayor flexibilidad, incorporando herramientas del sector privado. 7. Poner atención en el uso de los recursos. Se trata de la disminución de los costos directos y aumento de la disciplina laboral, lo que implica hacer más con menos. Los beneficios que trae la nueva gestión pública al Estado son la reducción de costos y, a su vez, el aumento de la calidad de los servicios entregados. También introduce modalidades de competencia, tanto internas como externas, lo que permite que los ciudadanos puedan elegir entre diversas opciones de servicio. Además, mejora la transparencia de los procesos, lo cual es la clave para la democracia consolidada. Producido por José Gajardo, Joana Mascareño, Purísimo Arellana. Bien, Carlita, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre los temas tratados.